Hola nuevamente, ingenieros programadores. Nuevamente les doy la bienvenida a este curso completo de Siemens enfocado al software TIA Portal. Vamos a continuar con lo que nos quedamos la clase anterior. Ya habíamos visto lo que son las memorias físicas. Recordemos que necesitamos direccionar hacia un punto en específico del PLC. Pero la pregunta aquí es, ¿qué creen ustedes que sean las memorias virtuales? Como su nombre lo indica, son virtualmente creadas dentro del procesador, pero no son direccionadas hacia un punto en específico. Son, digamos, para uso del propio programador, de acuerdo a sus necesidades o a nuestras necesidades. Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo un sensor de temperatura. Aquí, bueno, es algo bastante obvio, pero aquí Siemens, al momento de crear una nueva memoria, le da continuidad a la memoria anterior que habíamos creado. En este caso es una salida. Y si se dan cuenta, tenemos un tipo de dato booleano. ¿Ok? Pero ¿qué sucedería si yo quisiera otro tipo de dato? Recordemos que booleano es 0 y 1, 0 y 1. Si es un rango más allá del 1, me va a marcar un error. Si es un rango más allá del 0, hablando de negativos, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque es solamente a un punto. Solamente necesito apagarlo o encenderlo. Bien, la temperatura, les había comentado anteriormente que no es un dato booleano, ya que es un rango. Entre 0 a 200 grados centígrados, entre 0 y 150 grados centígrados, dependiendo del tipo de termopar o del rango que necesitemos leer. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que cambiar el tipo de dato. Donde dice tipo de dato, aquí hay como una hojita, un listado. Hay que seleccionar el dato que nosotros estemos requiriendo, ya sea una palabra, ya sea un entero. Bien, supongamos que yo quiero un entero. Aquí ya me está marcando un error porque me está diciendo, oye, tú me estás direccionando hacia el punto de salida número 3. No te puedo mandar mediante mis activaciones 0 y 1. Necesitas un rango mayor, pero yo no te lo puedo ofrecer. Vamos a hacer esta analogía. Voy a regresarme a la parte de booleano. Ahí está. Y aquí en la misma carpeta general en donde obtuvimos el ingreso hacia nuestro lenguaje de programación o lenguaje escalera y hacia nuestras memorias, vamos a dar clic derecho y nos vamos a ir directamente hacia propiedades. Bien, si nos dirigimos hacia las memorias o las etiquetas de I/O, vamos a notar que ya por defecto este tipo de PLC o este número de catálogo nos brinda 2 entradas analógicas. Y también nos brinda lo que son 8 entradas digitales, por supuesto 6 salidas digitales. Y si se dan cuenta, todas las memorias que nosotros estuvimos etiquetando o nombrándolas ya se direccionan, le estamos dando ese orden. Sensor 1 viene hacia esta entrada física. Sensor 2 hacia esta, salidas esta, y la temperatura, el software no lo sabe, pero nosotros lo nombramos como temperatura, pero va hacia un punto únicamente. Tendría yo que conectar la parte de temperatura hacia este lado. Digamos que yo voy a crear la etiqueta de temperatura. Bien. Y ya estoy creando
mi memoria física la estoy direccionando hacia la parte de mi entrada analógica. La entrada analógica es aquella entrada, recordemos, que nos va a brindar un rango, una lectura, y ahora sí, podríamos nosotros, es un dato de tipo entero, ¿ok? Si es un dato entero, aquí vamos nosotros a darle OK, por ejemplo. Aquí la parte de la temperatura lo voy a eliminar. Y aquí nosotros vamos a quitar el 1. Y ahora sí, ya nosotros direccionamos esa entrada analógica y tiene el nombre de temperatura. Pero, ¿qué sucedería si yo necesito de esa lectura, necesito obtener grados Celsius, grados Kelvin y grados Fahrenheit? ¿Dónde lo voy a almacenar? No puedo yo, aquí nuevamente, nos vamos, clic izquierdo, propiedades o Alt, Enter, y nos dirigimos hacia nuestra tablita de entradas y salidas. Estas entradas y salidas ya vienen por defecto, no podemos añadir más a menos que estemos añadiendo un módulo físico adicional de entradas y salidas. Pero por el momento, así tal cual es nuestro procesador o nuestro PLC, ya vienen incluidas estas entradas y salidas. No podemos añadir más por programación ni de chiste, ¿verdad? Entonces, ¿dónde almacenaría esos datos de grados Celsius, Fahrenheit, Kelvin? ¿Dónde lo haría? ¿Dónde creen que aquí lo esté seleccionando? No puedo aquí porque son booleanos, ¿verdad? En las entradas y salidas. No puedo aquí porque aquí debería de tener otro sensor físico. Entonces, de esos datos de la temperatura, podría yo crear una nueva memoria llamada Celsius. Otra memoria llamada Kelvin. Y otra memoria llamada Fahrenheit. Nada, es que no recuerdo cómo se escribe, pero bueno, lo voy a escribir conforme yo crea que es. Creo que es así, no me acuerdo si es con la H en otro lugar. Pero bueno, vamos a entendernos. Es doble entero, perdón, es entero ya por defecto. Y me lo está almacenando en otra entrada analógica, pero realmente yo quiero de la misma temperatura, de estos datos de temperatura, quiero yo convertirlos a Celsius, Kelvin y Fahrenheit. ¿Dónde los voy a almacenar? Aquí ya por defecto el programa me los da, pero realmente no se van a almacenar ahí y no es posible almacenarlos, ya que es lectura. Cuando son entradas, es lectura de datos. Entonces, pasamos a lo que son las memorias virtuales, en donde vamos a ir almacenando esos datos de acuerdo a lo que yo necesite. Tenemos I de entradas, Q de salidas y la M. ¿La M qué significa? Realmente Siemens tiene la famosa terminología que M es la marca. Esa es la terminología que utiliza Siemens y quiere que nosotros lo estemos realizando, ¿verdad? O lo estemos utilizando porque así lo nombró Siemens. Pero yo les voy a dar un consejo. Cada vez que vean una M, apréndanselo que es una memoria virtual. M de memoria virtual, almacenamiento virtual. Entonces seleccionamos una M y ahora sí lo vamos nosotros guardando. Pero aquí vamos a dejarlo, por ejemplo, en la dirección 0. Y aquí lo mismo. Es una M. Aquí es una M. Vamos a dejarlo
Ahorita les voy a mostrar algo más adelante, para que no nos confundamos. Ahorita explicamos bien los tipos de datos. Bien, entonces con esto vamos a leer directamente de nuestro sensor o de nuestro termopar ciertos rangos. Bien, no les estoy indicando que son grados centígrados, que son grados Kelvin, que son grados Fahrenheit. Estamos leyendo únicamente ciertos grados o ciertos rangos. Pero aquí yo ya estoy convirtiendo o ya estoy indicándole dónde voy a almacenar esa información. ¿Cómo vamos a hacer la conversión matemática? Lo haremos más adelante, se los voy a mostrar. Pero, por lo mientras, quiero que se den cuenta de esta diferencia. M es de memoria virtual, ¿ok? Ahora, ¿qué sucedería si yo necesito crear un sensor, y lo vamos a hacer más adelante? Vamos a ver lo que es la parte de las memorias virtuales en específico con el diagrama escalera, y se van a dar cuenta de la gran utilidad de utilizar las marcas o las memorias virtuales. Supongamos que yo voy a utilizar un sensor virtual, ¿ok? Lo voy a crear. Si se dan cuenta, utiliza el siguiente número disponible, la siguiente memoria disponible, y aquí ya está M de marca. En este caso vamos a dejarlo como memoria virtual. W es una palabra. La palabra que es un entero, ¿ok? Aquí en Siemens no nos permite ver a fondo lo que son los tipos de datos de manera explícita como lo hace Allen Bradley. Voy a explicarlo ahora lo que son las memorias virtuales en el software de Studio 5000, y créanme que con esto van a tener una mejor visión de los tipos de datos. Son muy importantes, de una vez voy a aprovechar para mostrarlos. Bien, voy a dirigirme a mi software de Studio 5000. Estas son las memorias físicas. Aquí, ¿cómo creamos esas memorias virtuales? Simplemente hay un comando que se llama control W, no es necesario que lo aprendan, pero digamos que yo necesito de igual manera Celsius, pero a ver, permítanme un momento. Ok, Celsius, perdón. Tipo de dato doble entero. Vamos a crearlo como Celsius 1. Vamos a crear tipo de dato entero. Crear. Voy a crear otra memoria llamada Celsius 2. Y ahora será un tipo de dato doble entero. Ay, se me olvidaba. Celsius 0. Y tipo de dato simple entero. Bien. A ver, aquí. Es para que se acomoden. Ok. Y por último, voy a crear un sensor que va a ser un tipo de dato booleano. Crear. Esta misma lógica está implementada tanto en el software de Allen Bradley y en el software de Siemens. Y lógicamente en otro tipo de marca, de PLC. Entonces, si entienden este concepto, lo van a entender para prácticamente todos los tipos de datos a nivel global. Bien, un sensor. ¿Qué les había comentado? El tipo de dato es booleano, o sea que solamente es 0 y 1, 0 y 1. Si yo aquí agrego un 1, no tengo problema, me permite cambiarlo. Pero ¿qué pasaría si le agrego un 2? Ya me indica el valor
es inválido porque tú me estás diciendo que creaste esa memoria virtual con tipo de dato booleano. Entonces no es permitido. Aquí yo le agregué un 2. Al momento de presionar un Enter, me está indicando esta falla y no me tiene que dejar mandar nada de números porque me estoy excediendo del rango. ¿Se dan cuenta? 0 y 1, 0 y 1. Ingreso un 1 y ahora sí me permite. Bien, ¿qué es un simple entero? Pues es un conjunto de booleanos. Vamos a analizarlo. Ahí está. Este es un booleano. Nosotros al desplegar el tipo de dato de simple entero, ¿qué estamos haciendo? Estamos desplegando todo esto, este listado es un conjunto de booleanos. ¿De cuántos? De 8 booleanos, de 0 a 7, pero en conjunto son 8. ¿Qué sucede si yo le agrego ahora sí un 2? Pues sí me está permitiendo porque el rango es mayor. ¿Qué sucedería si yo le agrego un 99? Hay una combinación de estos datos booleanos que al final de cuentas me están convirtiendo para que pueda utilizar ese rango al final de todo, que es un simple entero. ¿Ok? Aquí en Siemens no se ve tan gráficamente como en Allen Bradley lo que es este tipo de datos y por eso lo estoy combinando, pero es lo mismo. Prácticamente Siemens se está basando en lo mismo. Ahora, ¿qué sucedería si yo agrego 9999? Ahora me está diciendo mi programa, mi software, que ya me estoy excediendo de esos datos. ¿Por qué? Vamos a analizarlo. Aquí en los booleanos no puedo agregar más de 1, entonces voy a llenar todos mis datos a 1, 1, 1, 1. Aquí ya se me fue a negativo. Perdón, es aquí. Ahí está, 127. 127 es su rango máximo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si agrego 128? O sea, un poco más allá de, ya me dice que me estoy excediendo. Entonces, si yo me voy ahora a mi entero, vamos a ver cuántos booleanos tenemos. Aquí vamos a cancelarlo, listo. Ok, tenemos, fíjense bien, ya se están aumentando los datos booleanos. Yo voy a agregar ahora sí 128 y ahora sí me permite. Porque ya la descarga de datos ya es mayor. El rango es mayor, ingenieros. Tengo de 0 hasta la memoria 15, pero en sí son 16 datos booleanos. Vamos a ver si es cierto. 9999 me lo está llenando. 99.999 ya me está indicando, ya te estás excediendo. No es posible, ingeniero. Nos está diciendo el software. Entonces nos regresamos y vamos llenando los datos. 1, conforme vamos llenando se dan cuenta que se van aumentando los rangos, ¿cierto? 1, 1, 1, 1, ahí menos 1, vámonos un paso atrás. Otra vez es de este lado, que me estoy confundiendo. Pero bueno, este es el rango máximo que va a estar soportando. Vamos a dejarlo en 68, ya me está diciendo que me estoy excediendo de mi capacidad del tipo de dato. Entonces me regreso. ¿A qué voy con esto? Este es el máximo rango que podríamos utilizar con un dato de simple entero. Este es un dato máximo que podríamos utilizar con un tipo de dato entero o una palabra. ¿Recuerdan bien eso, cierto? Hecho. Ahora, vámonos con el doble entero. De 0 hasta el 31. O sea que son 32 booleanos en total.
Por lo tanto, ¿qué creen que suceda? El rango va a ser mayor a este, ¿cierto? Vamos a copiarlo tal cual y ahora vamos a pegarlo de este lado. Y magia. Hasta ahora se va llenando. Vamos a tratar de aumentarle un 1 y no hay problema. Ahora sí me permite llenarlo. ¿Dónde nos quedamos? 99.999. Me permite llenarlo. Vamos a agregarle un 9 más, 999.000. Mientras mayor sea su número de datos booleanos, más rango vamos a obtener. Esa es la lógica a la cual yo quiero llegar, ingenieros. ¿Ok? Todavía un 9 más. Esto ya es algo bastante amplio. Y se van llenando, se van llenando, se van llenando. Ya son para operaciones matemáticas muy largas. Y aquí ya viene prácticamente su límite. Aquí me dice que no está permitido por el software. Entonces vamos a ir llenando estos datos, estos datos, estos datos. Ahí va, este también. 1. Prácticamente ese es su límite. ¿Qué pasaría si yo agrego un 1 más? Ya llegó al rango límite. ¿Ok? ¿Se puede todavía más allá de? Claro que sí. Vamos a suponerlo. Celsius no es doble entero. Ya es el famoso lint. Lo creamos. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Celsius 1, 2. Aquí me lo cambió en Celsius. O no lo agregué. Fíjense bien. ¿Hasta cuánto tenemos más de rango todavía? Son hasta 64 booleanos. ¿Se imaginan? Entonces, nos regresamos aquí en este numerito, que fue el límite del doble entero. Y aquí lo voy a pegar directamente. Le voy a agregar ahora un 1 más, que fue nuestro límite, que ya no nos permitió nuestro software. Lo agregamos y ahora sí, sin problema, ya va empezando a llenar los datos para que podamos nosotros ir agregando y llenando más información. ¿Ok? Para mí es el mejor ejemplo de aprender los tipos de datos, ingenieros. Allen Bradley se presta mucho para aprender esto, pero es únicamente para aprendizaje. Siemens actúa de la misma forma. ¿Ok? Si es un entero, entonces, ¿cuál es mi límite de rango que yo voy a tener? Hasta 32.767. Ese es mi límite de datos. Si requieren más datos a utilizar, entonces utilicen un doble entero o una doble palabra. ¿Ok? Si quieren algo pequeño, pueden utilizar un simple entero, pero eso ya es más por optimización de las memorias. Ahora, fíjense bien en esto. Regresamos nuevamente a esta carpeta y nos vamos a propiedades. Ok, IO tags. Aquí me está diciendo que hay un entero con la temperatura que yo utilicé. Y después, como es un entero, ¿cuántos números booleanos tenemos? Tenemos 16, ¿cierto? Esto, que son las entradas, es booleano, 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 booleano. ¿Esto qué es? Vamos a ver. Si existen 8 booleanos, es un simple entero. Si existen 16 booleanos, son un entero. ¿Qué es lo que aquí me está marcando? Es un entero, ¿ok? Entonces estamos utilizando este apartado desde IW64, pero aparte, como es un entero, estamos utilizando
otro conjunto de datos que son 8 más. Por eso utilizamos 64, 65 y esos son los, digamos, los 2 bytes o los 2 simples enteros. Recordemos que un byte al final de cuentas es también un simple entero. Y por eso a la siguiente memoria asignada es una entrada analógica 66. Desde ahí ya comienza nuestro direccionamiento. Por eso mismo, aquí, y era lo que les quería yo indicar, en la parte de Fahrenheit tenemos marca W de palabra o memoria palabra 20. Yo lo agregué así, pero realmente yo podría utilizar, si yo utilicé un 0, entonces podría yo utilizar desde la palabra número 2. No tengo problema. ¿Qué pasaría si yo agrego la palabra número 1? No me lo está indicando, pero realmente yo ya estoy fallando con el direccionamiento siguiente, porque ya estaría utilizando dos datos en uno solo. Bien, ahora, ¿qué estaría pasando aquí? Supongamos que yo quiero utilizar mi sensor virtual, pero no como dato entero, ¿verdad? Porque yo solamente necesito un 0 y necesito un 1. Entonces aquí, ingenieros, lo modificamos como booleano y aquí me está indicando, ok, tú quieres utilizar una marca, a ver, y ahí está. Bien, porque no necesitamos la palabra, ya necesitamos asignar un bit, un booleano, solamente un direccionamiento. Ahora vamos aquí a utilizar un sensor virtual número 2. ¿Qué va a suceder? Se viene a la siguiente posición de manera automática, era lo que les había comentado, es un booleano y ahora lo direcciona en la parte de marca o la memoria virtual 6.1, ¿ok? 6 es el dato de memoria, el dato del byte, punto 1 es la parte del mi booleano. Más adelante vamos a analizar con mayor profundidad qué tanto impacta la creación de estas memorias virtuales al PLC, ¿verdad? Porque nada en esta vida es gratis. Entonces, si nosotros, en este caso, por ejemplo, en el int, realizamos puras memorias virtuales con únicamente lints, entonces la memoria va a utilizarse de mayor grado aquí en comparación del simple entero, ¿ok? Porque ya vimos que aquí hay un desbordamiento de datos, pero impresionante. Miren cuántos booleanos existen. Y mientras mayores booleanos tengamos, mayor será el rango. Pero será un número enorme, ¿ok? Por eso les digo, muy raras veces se utiliza un lint, ya dependerá de su aplicación. De que se utiliza, pero es muy, muy rara vez. Traten de analizar qué tipo de dato van a crear al momento de estar creando de igual manera su memoria. ¿Qué dato van a utilizar al momento de crear? Más bien esa es la situación, ¿ok? Vamos a crear una nueva memoria, entonces nos va a preguntar siempre el software, ¿ok? ¿Qué tipo de dato es el que tú necesitas? Y dependiendo de lo que vayamos a realizar, será lo que vamos a ingresar. Si yo creo un tipo de dato, aquí en Allen Bradley o en Studio 5000, siempre me indica, ok, qué tipo de dato es. Si yo creo una memoria, de igual manera, aquí en el software de TIA Portal o en Siemens, lo mismo me está preguntando. Esto es muy importante, ingenieros. Hay que aprender a diferenciar lo que es las memorias físicas, memorias virtuales y sobre todo también van de la mano el tipo de dato junto con esa memoria creada. Muy bien, espero que les haya servido bastante este video, espero que haya sido lo más explícito posible. Es un tema, digamos, complicado si empezamos desde cero, pero espero que les haya servido
y hayan entendido muchas cosas. Créanme que si ustedes están comprendiendo hasta este momento el curso, lo demás se viene muy fácil. ¿Ok? Ahora sí, ya aprendimos lo que son las memorias físicas, ya aprendimos lo que son las memorias virtuales. Ahora vámonos con lo divertido también, la programación. Entonces, con esto me despido y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo.